Lucifer destronado, capítulo 5. El vengador del diablo. Es posible que lo que veas no siempre te agrade, pero verás. Anton LaVey, la Biblia satánica. Debemos invertir algún tiempo en examinar más detalladamente la subcultura hacia la cual nos dirigimos. Debemos hablar de los satanistas que han logrado aprobación legal, con todos los derechos y exención de impuestos que otorga a las iglesias estadounidenses. En los Estados Unidos tenemos libertad de religión y siempre y cuando no violen ninguna ley, se les debe permitir adorar de la manera que deseen. Ciertamente no estamos negándole la libertad religiosa a ninguna persona. Empero el mero hecho de que sean legales no quiere decir que no sean un peligro espiritual. Un miembro de la iglesia de Satanás está en tanto peligro de perder su alma como un satanista dedicado. Debemos recordar también que mentir es parte de la naturaleza misma de Satanás. Se le llama el padre de mentiras, Juan 8:44, y engañador, segunda de Juan 7. Por lo tanto, seríamos demasiado inocentes si creyéramos a los seguidores más devotos de Satanás cuando dicen que no están haciendo nada ilegal. Otro problema es que estas iglesias frecuentemente son escalones para formar más comprometidas del satanismo. Como puede observarse en base a los capítulos anteriores, ese fue el caso de mi vida, y conozco a muchos otros con historias parecidas. De ahí que, así como otras maneras inofensivas de comportamiento protegidas por la Constitución, como mazmorras y dragones, estos cuerpos satánicos son meras iniciaciones para las más sangrientas y extremas variedades del satanismo. Además, como habremos de demostrar en breve, la historia de estas iglesias no es muy agradable. Ya hemos mencionado la infame iglesia de Satanás de Anton LaVey. No hay muchas iglesias satánicas legales porque la mayor parte de los satanistas se sienten restringidos por el escrutinio gubernamental. Sin embargo, hay al menos 450 grupos satánicos identificados oficialmente en los Estados Unidos. La mayoría son pequeños, pero ejercen bastante influencia. La iglesia de Satanás aparentemente alcanzó su mayor cantidad de miembros en 1973, entre 5 y 10 mil personas. Hasta la mitad de la década del 80 contaban con alrededor de 2,000 personas y según LaVey estaban creciendo. Una iglesia satánica sin un diablo. LaVey comenzó su iglesia en 1966, luego de una vida variada como domador de leones, organista de teatro, fotógrafo policíaco con cinta negra en judo. El relato oficial de cómo llegó a concebir la iglesia de Satanás afirma que se desilusionó con el cristianismo. Veía que las mismas personas que asistían a la iglesia en domingo eran las que iban los sábados por la noche a los espectáculos lujuriosos en los cabarets, para los cuales tocaba el órgano. Se hastió de Dios luego de trabajar por un tiempo como fotógrafo policíaco y ver las matanzas de niños y mujeres, así como la brutalidad humana que observaba en ese trabajo. No podía entender cómo el supuesto buen Dios de los cristianos podía valer algo si permitía que hubiera tanta maldad. En la noche del 1 de mayo de 1966, se rapó la cabeza para emular al célebre genio satánico Aleister Crowley, a los hombres fuertes de los circos y a los sacerdotes egipcios. Proclamó el primer año de la era de Satanás. Hasta hoy día, la iglesia de Satanás cuenta los años a partir de aquel 1993, es el 27 año de Satanás. Esa combinación de perillán, genio, trastornado y mago habría de caracterizar gran parte del desarrollo de la iglesia de Satanás. LaVey había comenzado a ofrecer clases de magia negra a un grupo y fue a partir de este grupo que se desarrolló el centro de la primera iglesia de Satanás. Eventualmente formuló la Biblia satánica, no tanto como revelación satánica, sino como una magistral mezcla de filosofía, psicodrama y exageraciones basadas en el odio,
su reputación y la cantidad de miembros en su iglesia acrecentó mucho con la publicación de la Biblia. Por un tiempo estuvo presentándose en clubes nocturnos con un acto llamado Anton LaVey y sus brujas desnudas. Compró una casa en la calle California en San Francisco, la pintó de negro y la decoró de manera sumamente lúgubre. Las mesas de café eran lápidas, había momias en cada esquina y un león negro de Nubia en el sótano. LaVey organizó el primer bautismo satánico público en la historia. Bautizó a Siina, su hija, que en aquel entonces tenía 3 años, en un altar femenino desnudo. Sostuvo el primer funeral satánico con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia. También sirvió como consejero técnico en la película Rosemary's Baby, el bebé de Rosa María. Hasta hizo el papel del diablo en la escena en donde Satanás viola a la heroína. LaVey desarrolló una relación muy estrecha con muchas de las personas más poderosas de Hollywood, lo cual no debe sorprender a nadie. Pero ¿dónde está el diablo? Podría sorprender a muchos cristianos saber que la doctrina oficial de la Iglesia de Satanás es la duda de la existencia de Satanás. Para LaVey, Satanás solo era el psicólogo ocultista Carl Jung. Llamaba un arquetipo, un símbolo de los deseos prometeos de la humanidad de robar el fuego a los dioses y reinar como dioses o diosas sobre la tierra. El diablo no tenía existencia real, excepto como una metáfora de los deseos irrestrictos y el potencial humano. Para LaVey, el valor de Satanás era que invocando su nombre y todo el conjunto de símbolos y asociaciones que conlleva el diablo, podía lograr un tremendo impacto psicológico y emocional. Primero, que podía asustar a los indoctos y usar a Satanás como herramienta para aflojar los complejos y la estricta moral de los que se allegaban a él. LaVey sintió que podía ayudar mejor a las personas que se le acercaban mediante ritos psicodramáticos en los cuales fueran forzados a hacer las cosas que consideraban repugnantes. Por ejemplo, su receta psíquica incluía hacer participar inmediatamente a un católico en una misa negra o a un judío en un rito lleno de símbolos nazis. Pensaba que era esencial destruir cualquier cosa que se estimara sagrada. Una vez bromeó que la misa negra perfecta para la década del 60, infestada de hippies, conllevaría colgar una fotografía del Maharishi Mahesh Yogi, fundador de la MT, la meditación trascendental, cabeza abajo, derretir un disco de los Beatles y echar 1 kilo de marihuana por el inodoro. LaVey se percibía a sí mismo no tanto como un verdadero adorador del diablo, sino como el vengador del diablo, título de su biografía escrita por Burton Gulfe. No defendería al diablo, sino que éste se pronunciaría en contra de las calumnias de las iglesias cristianas a través de los siglos. Por lo tanto, si se examina, se verá que los conceptos que componen el sistema de creencias de la iglesia de Satanás son bastante variados. Primero, ateísmo, la negación de cualquier tipo de Dios. Segundo, una ética objetivista, basada en las enseñanzas del filósofo ateo Ayn Rand, que sostiene que el egoísmo es el sumo bien. Tercero, la salvación propia. El ser humano no necesita a nadie excepto a sí mismo para salvarse, aunque se niega la necesidad de la salvación en el sentido cristiano. Yo soy mi propio redentor. Cuarto, psicoterapia de Reich. La extraña forma de freudianismo de William Reich incluía la creencia en el orgón, o unidad de energía orgásmica, y la idea de que las enfermedades eran causadas por la represión de la energía sexual. También conllevaba el uso de cajas especiales de orgón y el escape de todas las inhibiciones sexuales. Las ideas de Reich forman parte integral de muchas de las enseñanzas y la metodología de LaVey. El rito psicodramático. La idea de que los ritos blasfemos pueden utilizarse para sacudir a las personas de sus inhibiciones y liberarlos, burlándose de las cosas que consideran sagradas. Este era el principio de Satanás como adversario que proponía LaVey.
Un panfleto de la Iglesia de Satanás publicado en 1966 enseñaba conceptos de Reiki. El ser humano debe aprender a complacerse a sí mismo de cualquier manera posible. Solo de esa manera podrá desatar las frustraciones dañinas. De no ser desatadas, podrían acumularse y causar verdaderas dolencias. Tras el tremendo éxito de su primer libro, The Complete Witch, or What to Do When Virtue Fails, La Bruja Total, o Qué hacer cuando falla la virtud, LaVey publicó cierta guía para las mujeres interesadas en convertirse en vampiras satánicas y de Satanic Rituals, los ritos satánicos, un libro extraordinario que presenta una versión original francesa de la Misa Negra, ritos nazis, ritos de los caballeros templarios y hasta ritos basados en las obras de horror de Lovecraft. Empero, ninguno de estos libros llegó a emular el éxito o el impacto de su Satanic Bible, Biblia satánica. Aunque LaVey promulga la libertad sexual y los ritos blasfemos, tanto él como su hija Sina, la portavoz actual de la Iglesia de Satanás, se esfuerzan mucho en negar que promueven el odio, la violencia o la crueldad para con los animales y los seres humanos. También niegan cualquier participación o promoción del uso ilegal de las drogas. A pesar de sus esfuerzos de promover una imagen benigna, el mayor éxito de LaVey también revela algunos secretos bastante negros. Permitamos que su magnum opus de Satanic Biblia, la Biblia satánica, hable por sí misma. El libro es popular. En una ocasión alcanzó mayor popularidad en las universidades de los Estados Unidos que la Biblia misma. También se ha encontrado en manos de innumerables adolescentes y satanistas de nombre tras cometer crímenes horrendos en nombre del satanismo, incluso asesinatos en masa. Es probable que todavía continúe siendo lo más parecido a una autoridad definitiva acerca del satanismo por un satanista contemporáneo. Estas son selecciones de sus 9 declaraciones satánicas que son algo así como un manifiesto satanista. Satanás representa la complacencia en lugar de la abstinencia. Satanás representa la bondad hacia los que la merecen en lugar de un amor desperdiciado en los ingratos. Satanás representa la venganza en lugar de dar la otra mejilla. Satanás representa al ser humano como cualquier otro animal, unas veces mejor que los que caminan en 4 patas, otras veces peor, que a raíz de su desarrollo espiritual divino y espiritual se ha convertido en el peor de los animales. Satanás representa todo lo que la gente llama pecado, porque todos llevan al deleite físico, emocional o mental. Una religión mortal y violenta. Aunque LaVey podía negar que sus satanistas practican los sacrificios humanos o de animales, la Biblia que escribió presenta algo diferente. Se enseña el ataque psíquico, el asesinato mediante las maldiciones. Hay un rito de destrucción, su vocabulario no deja duda alguna acerca de sus intenciones. Llama a los mensajeros de la desgracia para que cercenen con sumo deleite a esta víctima que he elegido. En silencio es ese pájaro mudo que se alimenta de la pulpa cerebral de aquel que me ha atormentado. Arranca esa lengua asquerosa y cierra su garganta, oh Kali. Atraviesa sus pulmones con picadas de escorpiones, oh Sekhmet. Hunde su sustancia en el funesto vacío, oh poderoso Dagón. Yo lanzo el anzuelo bífido del infierno y en sus resplandecientes púas descansa empalado mi sacrificio mediante la venganza. Es obvio que si estas órdenes se cumplieran, la persona maldita moriría horriblemente. LaVey hasta advierte: asegúrese de que a usted no le importe si la víctima vive o muere, antes de maldecirla, y una vez causada su destrucción, regocíjese en lugar de sentir remordimiento. Obedezca fielmente estas reglas, o en cada caso verá lo contrario a sus deseos y lo afectará en lugar de ayudarlo. Aunque oficialmente la posición de LaVey es contraria al desorden de Satanic Bible, la Biblia satánica promueve la violencia para la mayoría de las personas. Es éticamente difícil separar la idea de maldecir a alguien de la de dispararle. Si uno realmente cree que la magia que uno utiliza surte efecto, todavía es intento de asesinato, como cuando uno dispara a una persona con una pistola de juguete pensando que es de verdad. En ninguna parte es más evidente esto que en el relato verídico de lo que sucedió cuando el sumo sacerdote de la iglesia de Satanás maldijo a alguien con resultados funestos.
Una maldita diosa del amor. Estamos hablando acerca del caso de una discípula de la Bey, la diosa del amor, Jane Mansfield. Jane se hizo miembro de la iglesia en 1965. Predicó las creencias oficiales proclamando que la castidad es realmente una perversión enfermante y perversa. Se hizo tomar fotografías publicitarias bebiendo del enorme cáliz ceremonial de la Bey, mientras éste vestía ropajes infernales, un traje negro con capa negra de satín y una calavera negra con los cuernos del diablo. La relación de Jane con la Bey alarmó a su amigo Sam Brody, quien le advirtió que podría ser un desastre para sus relaciones públicas. Brody amenazó a la Bey y le dijo que revelaría que era un charlatán y un engañador. La Bey, a su vez, le maldijo ritualmente y le advirtió a Jane que se separara de él para que la maldición no se la pasara a ella. Jane decidió no hacerle caso y ese mismo año, el 29 de junio de 1967, Brody tuvo un accidente automovilístico. Jane estaba en el asiento delantero junto a él y ambos quedaron decapitados instantáneamente. Algo que también resulta problemático es la glorificación del odio y el terrorismo dentro del libro de la Bey. Odia a tus enemigos con todo tu corazón y si una persona te golpea la mejilla, golpéalo en la otra. Golpéalo de arriba a abajo porque la preservación propia es la ley suprema. El que ofrece la otra mejilla es un perro cobarde. Responde golpe por golpe, burla por burla, maldición por maldición, con muchos intereses añadidos, ojo por ojo, diente por diente, 4 veces más, no, 100 veces más. Conviértete en un terror para tu adversario y cuando vaya por su camino tendrá mayor sabiduría para meditar. ¿Y cómo podemos olvidar las bienaventuranzas satánicas? Preste atención a la glorificación del asesinato y la violencia de los desamparados. Bienaventurados los fuertes porque poseerán la tierra, malditos los débiles porque heredarán el yugo. Bienaventurados los poderosos porque los seres humanos los reverenciarán, malditos los endebles porque serán erradicados. Bienaventurados los atrevidos porque dominarán al mundo, malditos los humildes justos porque serán pisoteados con pezuñas hundidas. Bienaventurados los victoriosos, porque la victoria es la base del derecho. Malditos los derrotados, porque serán vasallos para siempre. Bienaventurados los duros, porque los inadaptados huirán de su presencia. Malditos los pobres en espíritu, porque serán escupidos. Bienaventurados los que creen en lo que es mejor para ellos, porque sus mentes jamás serán aterrorizadas. Malditos los corderos de Dios, porque se desangrarán hasta ser más blancos que la nieve. 3 veces malditos los débiles cuya inseguridad los hace viles, porque sufrirán y servirán. Esto parece un sermón de Hitler, qué diferente de las enseñanzas de Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 3 al 6. Con esta enseñanza, qué norma ética podría prevenir a un satanista de robar, matar o violar? Aunque la posición legal de la Iglesia no le permite promover el asesinato, los principios de la Biblia satánica promueven la ley de la jungla. No en balde, no hay ningún hospital u orfanatorio auspiciado por los satanistas. El libro de la Bey no es escritura sagrada para los satanistas, pero no se debe subestimar su influencia. Tampoco se debe ignorar sus controversiales declaraciones, particularmente cuando nos percatamos de que en la mayoría de los casos que conllevan violencia satánica siempre se encuentra una copia muy usada entre las pertenencias del joven. El problema peor es que se me dijo dentro de la hermandad que la iglesia de la Bey no era más que un frente establecido por los clandestinos grupos satánicos de posición extrema como programa de reclutamiento. Ciertamente ha servido su propósito. Aunque la Bey ahora se encuentra aislado, su hija Shina se ha convertido en portavoz de la iglesia y la Biblia satánica continúa vendiéndose increíblemente bien después de 30 años. Sin embargo, de vez en cuando, hasta la mejor máscara se desliza, como sucedió en 1989 en el programa televisivo de Sally Jesse Raphael. Shina LaBeouf, la hija menor de Anton, estaba presentando el punto de vista satánico en la tarima con un colega, Nicholas Schreck, que dirige un grupo llamado la Orden de los Hombres Lobos. Comenzó a sonar hitleriano durante el transcurso de la hora, promulgaba la destrucción de los desválidos y los retardados mentales.
El mismo programa de televisión reveló que Shrek y Sheena LaBeouf formaron parte de un evento satánico en un teatro el 8 de agosto de 1988. 8888, en que se conmemoraban los infames asesinatos de Charles Manson. Mostraron, entre otras cosas, películas de las escenas de los asesinatos y tocaron tambores y gritaron mientras mostraban escenas que relataban cómo mataron a puñaladas a Sharon, que estaba embarazada. En el programa de televisión, mientras Sheena asentía, Shrek reveló las tenebrosas garras del nihilismo y la desesperación que se esconden tras el satanismo y la tragicomedia de la Bey. Comenzó a ser abucheado hasta por la audiencia, que usualmente es bastante liberal. No debemos subestimar a la Bey ni su iglesia. Es un hombre brillante y probablemente uno de los hechiceros más talentosos de su generación. No puede afirmarse con certeza si cree en el diablo o no. No hace falta creer en un dios o en un diablo para practicar la magia negra. Lo único que hace falta es la disposición del alma para escuchar las tenebrosas, heladas y malvadas melodías de Lucifer. Si la Bey pudo dañar tanto a una generación sin siquiera profesar creencia alguna en Satanás, ¿cuánto más uno que realmente adora al viejo pezuña hendida?